Buenos días, mi nombre es Johnny Benavides y la clase de hoy es sobre el infinito potencial. Bueno, pues primero que todo vamos a ver un ejemplo, algunos ejemplos. Bueno, la clase va dirigida también a estudiantes de ingeniería, sobre todo ambiental y agroindustrial. Bueno, este es un ejemplo. Bueno, en la primera imagen podemos ver cómo la Tierra puede ser vista desde el espacio, desde un satélite, y nosotros nos vamos a fijar en la orilla que tiene el continente con el océano Atlántico. Nos fijamos en la orilla y bueno, en la segunda imagen ya pues realizamos un zoom en nuestro país, en Colombia, y también observamos la orilla, la costa, ¿no? La costa. Y nos vamos dando cuenta que estas curvas se están manteniendo, ¿sí? Y en la costa Caribe colombiana, nos acercamos más, y en la tercera imagen nos sale la Sierra Nevada de Santa Marta. Pues esta está junto al mar y podemos seguir mirando las curvas, ¿no?, que se siguen manteniendo, ¿no?, desde la primera imagen, en la segunda, en la tercera, y cada vez nos vamos acercando más. Sí, nos vamos acercando más, y en la cuarta imagen ya pues estamos en la playa, y como podemos ver en el límite, ¿no?, entre el mar y la tierra siguen apareciendo curvas, ¿no? Incluso si cogemos un microscopio, incluso si cogemos un microscopio y seguimos acercando a esta costa, estas curvas se van a seguir conservando, se van a seguir mirando, y nunca pues vas a encontrar, como decir, una parte recta. Así pues van a haber aproximaciones así para que parecen rectas, pero no. Te vas a seguir acercando a lo que parece, pero te vas a dar cuenta que más en el fondo siguen habiendo curvas, ¿sí? Sí, entonces si nos pidieran a nosotros o a ustedes medir la costa caribeña de Colombia, entonces ¿cuánto mide la costa? Entonces pues hay una aproximación, ¿no? Pero en verdad, ¿cuánto mediría? ¿Si se podría medir la costa o no? Uno pues piensa en un ratico, ¿listo? En este ejemplo, supongamos pues que estamos barriendo nuestra casa, nuestra pieza, ¿no? Y ya pues llegó el momento de recoger la basura. Entonces vamos a recogerla. En la primera, bueno, todos me imagino que han de haber barrido, han de haber recogido la basura. En el momento en que se recoge la basura, quedan unos residuos, ¿no? No se la recoge todo, quedan unas pequeñas, un polvo, ¿no? Y esto se echa el recogedor para atrás, y
vueltas se barre, ¿no? Para recogerlo todo, pero te das cuenta eh, que queda polvo, un poco menos polvo, pero queda, ¿sí? Y este proceso lo puedes hacer de seguido y siempre va a quedar un polvo ahí, un poquito polvo, que el último lo echamos a una orilla por ahí, lo desaparecemos, pero siempre va a quedar. Aquí se puede hacer un proceso infinito de recoger el polvo, pero nunca vamos a terminar de recoger el polvito final ese que queda. Siempre va a haber menos, pero nunca lo vamos a terminar de recoger. Así cogemos unas brochas más finas para levantar el polvo, pero siempre va a quedar algo más pequeño ahí que no vamos a poder recoger. Bueno, también podemos ver en la naturaleza cómo los árboles van creciendo y estos se van dividiendo, ¿no? El principal tallo, el tallo más grande, el principal, este se divide en dos, en más partes, y estos otros tallos secundarios, las parcas, estos también se van dividiendo en otras que se van formando ramas. Entonces este es como un proceso también del infinito que va haciendo, que va surgiendo, que salgan más ramas hasta que al último ya salen hojas, ¿no? Y si miramos las hojas, vamos a ver que estas también siguen su patrón, ¿no? Porque va por el centro de la hoja y se van dividiendo también unas vértebras, se van dividiendo, y estas vértebras en otras más pequeñas en la formación de la hoja. Bueno, otro ejemplo sería una paradoja de Zenón, que es la paradoja de Aquiles y la tortuga, ¿no? Bueno, esta dice así, dice: en una carrera el corredor corre más rápido, en una carrera el corredor más rápido nunca puede superar al más lento, ya que el perseguidor debe primero llegar al punto donde comenzó el perseguido. De modo que el más lento siempre debe tener una ventaja. Bueno, si observamos en la figura, Aquiles le da una ventaja a la tortuga, ¿no? Entonces, bueno, ya comienza la carrera, y pues ya cuando Aquiles llega a la posición donde estaba la tortuga ya no estaba, la tortuga ya había avanzado un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces continúa la carrera, ¿no? Entonces sigue corriendo Aquiles, y donde vio la tortuga por última vez, llegó ahí, pero la tortuga ya no estaba, ya había avanzado otro poco más, ¿sí? Entonces, Aquiles siempre se va a estar acercando a la tortuga, pero la tortuga, por estar adelantada y como va recorriendo su distancia, su velocidad, esta siempre le va a tener una ventaja al corredor, siempre le va a tener una ventaja a Aquiles. Así, Aquiles, por más que corra, nunca va a poder alcanzar a la tortuga, ¿sí? Aunque sabemos que en la vida real siempre la va a pasar, ¿no? Pero pues por eso esta es una paradoja en que se la realiza de esta forma, ¿sí? Donde Aquiles llega a la posición de la tortuga, pero la tortuga ya ha avanzado otro poquito más. Después llega a la siguiente posición, pero la tortuga ya se ha movido de ahí también. Entonces por eso Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga. Bueno, pasando a los conjuntos numéricos,
Estos pues son grupos que tienen propiedades estructurales en común. Como podemos ver en la imagen, los números naturales están contenidos en los números enteros, que estos a su vez están contenidos en los números racionales, ¿sí? Y aparte, acá aparte, ¿sí? Tenemos a los números irracionales, ¿sí? Estos números pues forman un grupo aparte de los racionales, ¿sí? Y los reales abarca a los irracionales y a los racionales, ¿sí? Entonces este sería todo el conjunto de los reales, que contiene a los números racionales y a los irracionales. El conjunto de los racionales contiene a los enteros y los enteros contienen a los números naturales, como se puede ver en la figura, y ahí están algunos ejemplos de los números que contienen. Conjunto de los números naturales. Bueno, estos son los naturales que algunos autores no escogen el 0 como un número natural, y algo otro sí. En este caso sí lo vamos a admitir en los números naturales. Entonces para nosotros va a comenzar en 0 y sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces dice, este conjunto posee un número infinito de elementos, ¿no? Y todos los elementos tienen un sucesor, ¿sí? Entonces tienen cualquier número, por más grande que sea, siempre va a tener otro número mayor a él, ¿sí? Simplemente basta sumarle uno y ya lo tenemos. Por ejemplo, no sé, 2021 más 1, 2022, ya no es el más grande, ¿sí? Y así con muchos otros. Y todos estos elementos también tienen un antecesor, a excepción del último, que es el 0. Todos los demás tienen un antecesor. Y como podemos ver, aquí está la representación gráfica de los números naturales, donde comienza en 0 y se va de uno en uno aumentando hasta el infinito, ¿sí? Nunca va a haber un número natural mayor que todos los naturales. Siempre va a haber un número mayor, ¿sí? Bueno, pues también estos números enteros resultaron de la utilización en la vida cotidiana, pues al momento de contar y ordenar cosas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el último natural? Pues como les dije, no se sabe, porque siempre que escogemos uno hay uno más grande, ¿sí? Y ese número además no es mayor que todos los naturales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el último número natural? Es una pregunta que queda. Entonces se dice que exacto no hay un número natural que sea mayor que todos los demás, ¿sí? Entonces, pues no, siempre va a haber uno que se aumente tan solo la unidad y ya es más grande, ¿sí? Y a ese otro y ya es más grande.
conjunto de los números enteros. Bueno, los números enteros abarcan desde el menos infinito, ¿sí? Lo voy a leer como aquí está en el grupo. Desde el menos infinito, bueno, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y hasta el más infinito, ¿sí? O sea, los números enteros es desde el menos infinito hasta el más infinito, sean enteros. Estos números pues nacen de dar solución a la resta, a la sustracción, cuando el sustraendo es mayor que el minuendo, ¿sí? Un ejemplo sería 5 menos 7. 7 es mayor que 5, por lo tanto el resultado sería negativo. Entonces, si solamente tendríamos el conjunto de los números naturales, esta resta no tendría solución en este grupo, en el conjunto de los números naturales. Por lo tanto, se tuvo la necesidad de realizar este conjunto, ¿no? El conjunto de los números enteros, que son los números naturales uniendo a los números negativos menores que 0, ¿sí? Y pues también dio respuesta a algunas necesidades, ¿sí? Algunas necesidades físicas, como la temperatura bajo 0, y también algo otras económicas, como decir una deuda, otra sería las profundidades respecto al nivel del mar, ¿sí? Y hay muchas más. También aquí en la gráfica podemos ver que al lado derecho están los números, el número mayor, y al lado izquierdo el menor. Y cuando estamos del 0 a la izquierda y preguntamos qué número es mayor, si el menos 2 o el menos 5. Y a veces muchos se confunden y dicen, no, mayor es el menos 5, pero están equivocados. Mayor siempre es el número que va a la derecha, entonces mayor es el menos 2. El menos 2 es mayor que el menos 5. Conjunto de los números racionales. Bueno, los números racionales vienen desde el menos infinito hasta el más infinito, pero tienen una forma particular. Se creó por las limitaciones que habían en el cálculo en el momento de dividir, ¿sí? Los elementos de este conjunto tienen la forma A sobre B, donde A y B son números enteros y B es distinto de 0. Simbólicamente tenemos que el conjunto es así: Q es igual a, abrimos llaves, A dividido entre B, tal que A y B pertenecen a los enteros con B distinto de 0, ¿sí? Y una representación gráfica sería, bueno, acá abajo tenemos, póngale una torta, entonces la partimos en la mitad y nos cogemos la parte azul, entonces tenemos un medio, una mitad de la torta, ¿sí? Ese sería un número racional. Y si cogemos ese medio o esas dos mitades y las partimos en mitad vuelta, obtendríamos de a 4, ¿sí? Ya que toda la torta la partimos en 4 partes iguales y cogemos una taja, tendríamos un cuarto, ¿sí? Igual si la partimos en 6 partes iguales y cogemos una taja, tendríamos un sexto de la torta total.
Entonces aquí también podemos hacer un proceso infinito de la división de la torta, ¿no? Podemos estarla partiendo en pedazos más pequeños y todos iguales, y cada vez cogemos estos, los partimos en la mitad, y así sucesivamente se crea un proceso infinito. Entonces, por lo cual números racionales hay infinitos. Y aquí es donde se puede ver, o desde el anterior también, que los números naturales son infinitos, los números enteros contienen a los números naturales que son infinitos, y este es un infinito entonces más grande, ¿no?, de los números enteros que de los números naturales. Y en los racionales tenemos otro infinito que viene haciendo desde, por ejemplo, en los enteros, ¿cuántos números hay entre el 5 y el 7? En los enteros. Entonces, entre el 5 y el 7 está el 6 más enteros. Pero en los números racionales, ¿cuántos números racionales tenemos entre el 5 y el 7? ¿Cuántos números racionales? Entonces, si cogemos que sería la distancia total 2 y lo empezamos a dividir por partes al igual que aquí en la torta, eso nos da infinitas partes, ¿sí? Un número infinito, infinitas partes, infinitos números que hay entre el 5 y el 7 en los números racionales. En el conjunto de los números irracionales tenemos al conjunto de los números decimales infinitos, pero que no son periódicos, ¿sí? Entonces, este conjunto reúne a los números que no pertenecen a los anteriores conjuntos, ¿sí?, que no están ni en los naturales, ni en los enteros, ni en los racionales. Entonces, a este conjunto pertenecen números como las raíces inexactas, que puede ser como el raíz de 2, raíz de 3, raíz de un número primo y de otros números. Bueno, si no tienen raíces exactas. El número pi, que es el número pi, y también el número Euler. Y también hay pues todos estos números decimales infinitos no periódicos. Están todos los números decimales infinitos que no pueden transformarse en fracción, en la forma a sobre b como los racionales. Y una forma de representarlos en la recta numérica es como se presenta en la imagen, ¿sí? Utilizando el teorema de Pitágoras, y pues así utilizando a mano pues regla y compás, ¿no? Entonces escogemos una unidad, realizamos un cuadrado, ¿no? Y utilizando el teorema de Pitágoras sabemos pues que la diagonal es igual a raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería raíz de 2. Entonces toda esta distancia la puedo transferir a la recta con el compás, y ya tengo el número raíz de 2 en la recta numérica, ¿sí? Y así sucesivamente, utilizando el teorema y utilizando la regla y el compás, podemos encontrar las raíces de
las raíces de números en la recta real, en la recta numérica, ¿sí? Pues ahora en la actualidad ya con la tecnología y todo esto, podemos realizar esto en GeoGebra, en Cabri, para que sea más dinámico, ¿no? Conjunto de los números reales. Este conjunto pues abarca a los números racionales y a los números irracionales, los une, ¿no? Se forma a partir pues de la unión de estos dos conjuntos mencionados, ¿sí? Entonces los reales vienen siendo desde el menos infinito hasta el más infinito, ¿sí? Pero uniendo a todos los conjuntos, uniendo a los irracionales y a los racionales. Y en los racionales pues se encuentran los enteros y los naturales, ¿no? Entonces, como podemos ver, en los números reales está el menos 10, el menos 1, que son números enteros. Está el menos 3 cuartos, menos 1 medio, menos un cuarto, que son números racionales. Está el 0, está el 0, el 5, que son números naturales. Está raíz de 2, que es un número irracional, ¿sí? Y toda esta clase de números se los puede transcribir, formar en la recta numérica, así como lo vemos acá abajo, ¿sí? Aquí está toda esta clase de números. Por ejemplo, por aquí está el pi, por aquí está Euler, acá está raíz de 2, que sería como aproximadamente 1,41. Bueno, entonces se puede decir que aquí cada número del conjunto hace la representación de un punto de la recta real, al igual que un punto de la recta real también representa cada número, ¿sí? Un número no puede representar dos puntos en la recta real, ¿sí? Que corresponde uno y hace que esta sea una recta continua. Bueno, una actividad para ustedes sería pues consultar el conjunto de los números complejos, ¿sí? Y dar ejemplos. Y otra sería escribir para usted qué es el infinito, ¿sí? ¿Qué piensa usted que es el infinito? ¿Listo? Entonces esa sería una actividad que la van a desarrollar pues cuando termine de explicar esto. Recta numérica. Es una representación ordenada de los números reales en una línea recta. Bueno, como mencionamos anteriormente, en esta recta se puede poner cada uno de los números que está en el conjunto de los números reales, ¿sí? Y los podemos ordenar. Estos pues de hecho ya vienen de una forma ordenada, ¿sí? Donde dijimos que los del lado derecho siempre van a ser mayores que el número que está a su izquierda, ¿sí? El lado izquierdo. Por ejemplo, aquí tenemos que 3, ¿sí? Es mayor que 1, ¿sí? 3 está a la derecha de 1 o 1 está a la izquierda de 3. Acá abajo podemos ver que menos 1 es mayor que menos 4, ¿sí? Menos 1 está a la derecha del 4,
de menos 4, o menos 4 está a la izquierda de menos 1. ¿Sí? Están de forma ordenada todos los números reales. Bueno, ahora sí, pasando a unidades de medida. Estas están presentes pues en nuestro diario vivir, y pues una de las más conocidas es el sistema métrico, ¿no? El métrico, los cuales nos permiten medir longitud, peso, tiempo, área, volumen, etcétera, ¿sí? Aquí tenemos esta gráfica donde podemos ver al metro, cómo lo podemos pasar a decámetros, a hectómetros o a kilómetros, o a decímetros, centímetros y milímetros, ¿sí? Pero nosotros vamos a utilizar para esta clase el sistema métrico del área, ¿sí? Que sería el metro cuadrado, ¿sí? Para poder medir una superficie plana. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar el área, que es una unidad de superficie, y pues esta es implantada por el sistema métrico que lo miramos en la anterior diapositiva. Y miramos que un metro cuadrado pues sería un metro por un metro, ¿sí? En una superficie. Un metro en el eje X y un metro para el eje Y, ¿sí? Y el cuadrado que nos da sería un metro cuadrado, ¿sí? En una cancha de fútbol, ¿sí? Que es rectangular, plana, de medidas de largo tiene 110 metros y de ancho 50 metros. Entonces pues el área sería lado por lado, que sería 110 por 50, que sería total del área igual a 5.500 metros cuadrados, ¿sí? Total del área de un estadio, ¿sí? Otro tema que quiero hacerles ver es el de los fractales, ¿sí? Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura fragmentada se repite a distintas escalas. En la naturaleza podemos encontrar muchas estructuras fractales, ¿sí? Pueden ver las imágenes, y aquí se puede fijar que las imágenes son como repetitivas, ¿no? Son de autosimilitud y pues se conservan, ¿no? Y si hacemos un zoom o cogemos con lupa y nos acercamos, vamos a ver que las imágenes que podemos ver en tamaño grande, en el tamaño más pequeño se van a seguir reproduciendo, se van a seguir observando. Como miramos en los ejemplos del inicio de la clase, como cuando mirábamos el planeta Tierra desde un satélite y mirábamos las costas y después nos acercábamos a ver las costas de Colombia, la costa que está cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta, la playa y con el mar, lo podemos ver también reflejado también aquí en los fractales, ¿sí? O lo de la costa lo podemos ver reflejado en los fractales, y pues podemos ver cómo en la naturaleza aparecen estos. También miramos cómo un árbol le salen dos parcas y estas parcas en otras dos ramas y las ramas en otras dos ramas más pequeñas, y al último en las hojas, y en las hojas también se puede ver las ramificaciones que están en las hojas. Entonces esto también está muy presente en la naturaleza, ¿no? Entonces esto es como un proceso infinito, ¿sí? Que va hacia adentro de la figura misma, ¿no? Pero que pues al final no vamos a poder
a poder encontrar, ¿sí? Si no aplicamos los conceptos de límite y cálculo, no vamos a poder encontrar en sí eh, las áreas o las longitudes y todo eso, ¿sí? Pero siempre va a estar eso presente, ¿no? Que va a haber algo, una autosimilitud más allá en el fondo, o si no también de para arriba a lo más macro, ¿sí? A lo más grande, así como a lo micro también a lo macro, ¿sí? Bueno, un fractal natural es un elemento de la naturaleza que puede estar representado por la geometría fractal, como la costa que les mencioné anteriormente. Las costas también se puede reflejar en las montañas, en la candela, en el fuego, en las nubes, en el sistema circulatorio, en los relámpagos. En los relámpagos podemos ver cómo bien bonito cómo se va estructurando eso, ¿no? Si alguien ha visto un relámpago por ahí, se puede ver cómo se va dividiendo el rayo y las ramas más pequeñas en otras más pequeñitas hasta que se van desapareciendo, ¿no? Es interesante todo esto de los fractales y el infinito que guardan, ¿no? Entonces también podemos ver aquí como esta figura que comienza por un triángulo, después le da vuelta, ¿sí? Y así sucesivamente va cogiendo los triángulos pequeñitos y les va dando también, colocando otro triángulo al revés, y van saliendo todas estas puntas, y a cada punta le va aplicando esto, ¿sí? Entonces podemos ver que en esta figura final, aplicada muchas veces, podemos ver que abarca un área, ¿no? Y está en un área pues de una figura cerrada, ¿no? Como la podemos ver, ¿no? Toda esa área pues sí se la puede definir, ¿no? Pero si hacemos un zoom, nos vamos a encontrar con esto, todas estas esquinas, todo este borde, ¿sí? Y este borde te vas a acercar y van a seguir apareciendo todas estas esquinas, estas punticas, estas estrellitas, ¿sí? Entonces, ese borde, si lo empiezas a medir, siempre van a seguir apareciendo más puntas y más finas y más chiquitas, y esto que te va a impedir que te puedas medir la longitud, ¿no? Del borde, el perímetro de esta figura, ¿sí? Sabes que la figura contiene un área determinada, cerrada, pero el perímetro que encierra eso no lo vas a poder encontrar porque la medida es infinita, ¿sí? Empiezas a sumar y cada vez salen más partes, y empiezas a sumar más y salen otras partes, y eso se vuelve un proceso infinito. Al igual, pues así como lo dije también anteriormente, en la naturaleza, en los árboles, en cómo crecen las plantas, ¿no? Que se divide en dos y está en dos, y así sucesivamente, ¿no? Pues sabemos que en la vida real, pues, ¿no? Los árboles ya llegan hasta un tope, ¿no? Pero pues es un modelo, ¿no? Que se va a seguir reproduciendo, ¿no? Nosotros podemos hacer parte de algo como esto sin saber, ¿no? Porque tal seamos la punta de una de estas ramas y estamos ahí, y dentro de aquí también siguen habiendo lo que hoy tenemos en nuestra vista, ¿sí? Uno nunca sabe. Y bueno, unas propiedades de los fractales son pues que no tienen una dimensión entera, ¿sí? Son dimensiones que no son enteras, pero entre 1.75. Es raro los fractales, son raros. Bueno, no entremos tanto a este tema. Es una estructura compleja en toda escala, ¿sí?
es bien organizada, bien relacionada, bien estructurada. Es infinito, tiene infinitud, ¿sí? Tanto así micro como macro, y la autosimilitud se conserva, ¿no? Se conserva, tanto más pequeñito como más grande se sigue conservando. Pues aquí podemos ver como, como una concha, ¿no? Una concha, un feto, eh, el nacimiento pues de una planta, el desarrollo de una planta, eh, una galaxia, ¿sí? Todas como que conservan, ¿no? Ese mismo patrón, ¿no? Si mira, podemos ver desde lo más chiquito, que sería acá una planta, ¿sí? Un feto, hasta una galaxia, ¿no? Que sigue conservando las mismas características, ¿no? La misma estructura, ¿no? Entonces es algo interesante. Y ahí es donde pues está esos misterios y hay que ver, ¿no? Hay que ver, hay que estudiar esto. Y aquí pues es donde se presenta el infinito, ¿no? Está representado el infinito, ¿no? Puede ser tan pequeño pero tan grande a la vez, o tan grande pero tan pequeño a la vez, uno nunca sabe dónde está. Bueno, en sí esta clase pues venía orientada pues en resolver este problema, ¿no? En la búsqueda de un área utilizando pues los fractales. Entonces todo este recorrido era para llegar aquí. Pues entonces podemos realizar un proceso infinito de autosimilitud para encontrar el área deseada, ¿no? El área deseada de una figura plana. En este caso vamos a encontrar el área de una parte de un trapecio isósceles, ¿sí? Como que estamos mirando. Primero vamos a dividir este trapecio isósceles grande en 4 trapecios principales, ¿no? ¿Sí? Lo ven los de la línea más gruesita, ¿sí? El trapecio isósceles grande dividido en 4 trapecios isósceles más pequeños, ¿sí? Y cada uno de estos trapecios se divide en otros 4, ¿sí? Mira, este trapecio de acá se divide en este 1, aquí 2, 3, y este que queda acá arriba 4, quedan 4. Y cada uno de estos, vuelta, ¿sí? Cogamos este, se divide en 4, 1, 2, 3, y este de acá 4, ¿sí? Se divide y se puede seguir realizando esto, ¿sí? Para poder encontrar un área que le digo más acertada, ¿no? Más cercana al valor real. Bueno, luego de haber realizado pues varias divisiones al trapecio, iniciamos a sumar todas aquellas áreas conocidas, ¿no? Y cubiertas por el color naranja. Pues vamos a calcular es el área que está de color naranja. Entonces sabemos que de esta área solamente de los 4 trapecios grandes está cubierto uno. Entonces ya tenemos un cuarto fijo que ya es del área, más otros 2 pedazos, ¿sí? Que cuánto miden no sabemos, pero hay que seguir sumando las áreas de los trapecios que están inscritos ahí, ¿no? Y eso sí lo sabemos y hay que seguirlo sumando, ¿sí? Y nos van a quedar partecitas, ¿sí? Para que seguir haciendo los procesos fractales y seguir teniendo una aproximación más cercana del área de la sombra, ¿no? Del área del color, del área coloreada. Bueno,
Entonces el trapecio se divide en 4 conservando las características del inicial, ¿no? Si mira como estos, este ya teníamos que era fijo, un cuarto, ¿no? Un cuarto ya hay del área sombreada, más una parte de este y otra parte de este, que serían estas de acá, ¿sí? Entonces miramos que tiene que tiene dos trapecios completos sombreados de los más pequeños, pero le queda otra parte sin saber, ¿no? ¿Cuál es? Entonces se sigue haciendo el proceso para poder encontrar el valor, ¿sí? Entonces con el álgebra adecuada y la visualización a este problema, calculamos el área por partes, ¿no? Por partes. Bueno, entonces el área es un cuarto, que sería un cuarto que separamos, más 4 cuartos 4 veces más pequeños, más 4 cuartos 16 veces más pequeños, y así sucesivamente, ¿sí? Se va dividiendo. Entonces el área sería igual a un cuarto más 4 cuartos por un cuarto más 4 cuartos por 1 sobre 16, y así sucesivamente, ¿sí? Que sería igual a la sumatoria que tenemos aquí, que sería un cuarto más a la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito, ¿sí? Porque vamos a seguir dividiendo el trapecio, los trapecios que quedan, vamos a seguirlos haciendo las divisiones. Entonces van a ir hasta infinitas divisiones de 1 dividido entre 4 a la n, ¿sí? Entonces sería un cuarto más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de 1 dividido entre 4 a la n. Entonces haciendo los cálculos, esto tendría que darnos un cuarto, y la sumatoria de toda esta sumatoria vendría siendo un tercio, ¿sí? ¿Sí? Entonces sería un cuarto más un tercio, sería 4 más 7, 4 más 3, 7 entre 2. Sería 7 sobre 12, sería el área sombreada total naranja, ¿sí? Sería total el área 7 sobre 12. Vamos. Bueno, en el momento de encontrar el área de una parte de una figura, se la puede calcular o aproximar con la ayuda de inscripciones de figuras de la misma forma, ¿no? Con las mismas características, construyendo las divisiones de la figura de forma fractal, ¿sí? Que tenga autosimilitud, como se muestre en las siguientes figuras. Entonces, en la primera figura de esta columna, podemos ver cómo la primera figura también se divide en 4 partes y todas conservan la figura inicial, ¿sí? Después, cada una de estas 4 partes también se dividen en 4 formando esta figura, y después también cada una en 4 formando esta siguiente, ¿sí? Entonces ahí ya podemos escoger un área de estas y la podemos encontrar más fácil. Y si seguimos aplicando el efecto de autosimilitud fractal a esta figura,
vamos a aproximarnos muchísimo más al área que queremos encontrar, ¿no? En la siguiente, en esta, como podemos ver, arranca desde algo muy pequeño, ¿no? Y le va aumentando. Y le va aumentando partes también que son igual a ella. Y que, bueno, tienen su misma estructura, ¿no? Tienen su misma estructura. Y las va uniendo y las va pegando, ¿sí? No cambia la forma es la misma, ¿sí? Y las va uniendo, las va pegando y las va formando todo esto. Con todo lo de adentro, que son las partecitas que se han ido uniendo, ¿sí? Todas son tienen la autosimilitud de la primera, ¿sí? Entonces escogemos encontrar un área que está dentro de esta figura, ¿sí? Utilizando pues los fractales y de estas particiones podemos aproximar el área que queremos encontrar dentro de esta figura, ¿sí? Una parte de esta figura, al igual que en esta. En esta otra imagen son muy interesantes, pues se puede observar las construcciones para llegar al proceso infinito. En este sí es mucho más evidente, ¿no? en la vista, ¿no? Por el efecto fractal, pues, que se necesita para encontrar las áreas pintadas dentro de ella. Entonces, como podemos ver, tenemos un cuadro grande. Este se divide en 8 partes, por eso y está pintada una octava parte. Después está pintada la mitad de una octava parte, ¿sí? Después está pintada un cuarto de una octava parte, ¿sí? Y así sucesivamente. Y como en la realización de esta figura lo han realizado de forma que es espiral, entonces es interesante ver y pues es mucho más fácil reconocer aquí el proceso infinito que tiene, ¿no? Para llegar a la medida de un área determinada, ¿no? De un área cerrada. Sí. Por último, pues y para finalizar, tenemos una actividad que dice pues que aplique el efecto fractal a una figura y determine un área dentro de ella utilizando la suma infinita de áreas, ¿sí? Así como lo hice con el ejemplo y mirando los otros ejemplos, ya que al finalizar pues utilizar una figura y realizar el efecto fractal o el de autosimilitud para calcular un área, ¿no? Una pregunta sería: ¿en qué parte de la naturaleza se pueden observar los fractales, ¿no? Aparte de los ejemplos que di, por favor, pues me realizan más ejemplos me consultan más ejemplos. Y también una preguntita sería: ¿qué relación tiene el infinito potencial y los fractales según ustedes? ¿Qué relación encuentran entre el infinito potencial y los fractales? Y pues eso sería la clase de hoy. Muchas gracias, muchachos, ya nos vemos después.